Un saludo, queridos hermanos, los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el programa, el ministerio elgozodejehová.com, que semana a semana traemos una clase para el aprendizaje de nuestra Biblia. Antes vamos a adorar al Padre de la Gloria. Adorémosle. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendito Dios, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendito Dios, Señor. Sí, Señor. Bendito Dios de la gloria. Bendito, bendito eres, Padre Santo. Bendito. Bien, hermanos, vamos a continuar con la clase. Veamos y mantenga siempre su Biblia abierta. Este es un estudio en la cual debe tener usted un libro de notas para apuntar los tantos capítulos o versículos que le dé para que usted continúe estudiando. Génesis capítulo 9 de 1. Vamos a estudiar varios puntos. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Amén. Padre Santo, es tu palabra y está bendita, Señor. Grande es tu misericordia que nos permites plasmar esta clase para poder ser llevada, mis hermanos. Te pido que el Espíritu Santo, Señor, hable primero a mi vida y a mi corazón. Todo, pero todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, a esta clase la he titulado El pacto de Dios con Noé y con el mundo. Es interesante esta clase, por lo tanto, mantenga siempre su Biblia abierta, no lo cierre. Porque después del diluvio, Dios concreta su pacto con Noé. De acuerdo al libro de Génesis, capítulo 9, versículos 9 al 17. Obviamente, en este pasaje, Dios muestra claramente cuál es la naturaleza esencial de su pacto con Noé. Entienda bien, la palabra de Dios dice: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Véalo en Génesis capítulo 9:9. Ahora bien, las principales características del pacto con Noé son los siguientes. Son varios, hermanos. Anótelos. Es concebido y establecido por el mismo Dios de la gloria. Él lo estableció, Él hizo los pactos. Número 1. Número 2,
tiene un alcance universal que incluye no solo a Noé y a su familia, obviamente, sino también a todo ser viviente. El alcance del pacto demuestra que la gracia derramada por Dios no depende de la inteligencia ni de la respuesta favorable de los beneficiarios. No. Tercer punto a observar. Este pacto es incondicional. No hay ningún mandamiento, ningún requisito de ley que se añada, que pueda considerarse como una condición sobre la que depende la gracia derramada. En realidad, no hay ninguna obligación subsiguiente para Noé y su simiente que puede considerarse como el medio a través del cual la gracia prometida debe obtenerse. No hay requisito, no hay ley. De modo que la idea de quebrantar el pacto no viene al caso realmente. Punto número 4. Dios es quien asume la responsabilidad total de este pacto. He aquí, dice su palabra, que yo establezco mi pacto con vosotros. Pero entiéndalo bien, querido hermano. Dios no puede establecerlo con una persona. Él es Dios. No lo puede. Hay que ver esto. No hay contribución humana necesaria para el cumplimiento del pacto. No hay. El arco iris, por ejemplo, en las nubes, tiene como propósito dar testimonio de fidelidad de Dios. Es importante que usted lo note. El hombre no ejerce ningún control sobre esa señal. Dios la puso y no el hombre. Quinto punto a observar, la señal del pacto es establecida y puesta por Dios mismo de manera soberana de la gracia y de la paciencia de Dios. Eso entiéndalo bien. Su origen manifiesta la confirmación y el cumplimiento son de Dios. De modo que, en realidad, en Génesis capítulo 9, está registrada por primera vez la palabra pacto. Claramente definida está en la Biblia. Pero, sin embargo, hay numerosos intérpretes de la Biblia y cada quien quiere dar su opinión. Obviamente, como maestro, tengo que explicarlo. Creen que fue la esencia de un pacto que se encuentra en la prueba de Adán en el huerto del Edén. Vamos a entenderlo mejor. Sin embargo, otros creen que la primera referencia del pacto teológico de la gracia se encuentra en el protoevangelio, de acuerdo al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Pero la expresión pacto bíblico tiene la primera ilustración en el pacto noético. Entiéndalo bien, en el pacto noético. Ahora, el sustantivo pacto aparece varias veces en este capítulo, como es el capítulo 9:9, 9:11, 9:12, 9:15, 9:16 y el 17. Es decir, la palabra pacto aparece 7 veces. Ahora, el sistema conocido como teología del pacto, apúntelo, teología del pacto, enseña que la existencia de los pactos bíblicos que son designados como tales en la Biblia. Los pactos teológicos son designaciones propuestas por teólogos sobre la base de la deducción hechas al estudiar ciertos pasajes de la Escritura. Repito, ciertos pasajes de la Escritura, no toda la Escritura. Obviamente, la teología del pacto normalmente incluye los siguientes pactos.
vamos a entender y a escribir todos estos pactos. El primero es el pacto de redención, que es el acuerdo entre las personas de la Trinidad, hecho antes del tiempo y establecido las actividades de las personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la obra de la redención. Segundo punto a observar, el primero se llamó pacto de redención. Este es pacto de obras. El pacto de obras es el arreglo entre Dios y Adán en el huerto del Edén. Este pacto fue llamado también pacto edénico del Edén. Hay otro pacto, el pacto de gracia. Este pacto es la determinación de Dios de salvar a los elegidos. Y por lo tanto, hermanos, es el arreglo incondicional entre Dios Trino, que elige, y el pecador, que es elegido, de acuerdo al libro de Lucas, capítulo 22, versículo 22, el libro de Juan, capítulo 6, 38 y 39, y el libro de Tito 1, 2. Es importante que todas estas citas bíblicas que le doy, usted debe revisarlas, estudiarlas. No es solamente que yo les dé para que usted lo guarde, porque el estudio de los pactos es de suma importancia para la comprensión de la Biblia. Si usted no entiende, obviamente no lo va a comprender. ¿De qué está basada? En dos grandes temas. Sí, hermanos. Estos pactos están divididos en dos temas: el reino de Dios y los pactos de Dios con individuos y con la nación de Israel. Vamos a explicar un poco. La gracia mesiánica se despliega en la Biblia según el plan divino de las edades, y nos lo dice el libro de Efesios 3:11 y el libro de Hechos 2:23. Y además su tema central es mostrado a través de instrumentos de los pactos y las promesas que a la postre están diseñadas para traer gloria a Dios Trino por las edades de las edades, de acuerdo al libro de los Romanos 11, capítulo 11, versículo 33 al 36, o puede ver también el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 7. Ahora, expliquemos un poco no solamente de los pactos, sino que veamos también lo que es las dispensaciones de las Escrituras. Vamos a mirar cómo es. Establecen, hermanos, las plataformas históricas en el progreso de la revelación divina, sobre la cual el programa pacto de Dios es ejecutada hacia una conclusión gloriosa. Los pactos, y entienda esto, contemplan el programa desde el punto de vista divino, mientras que las dispensaciones centran la atención en el aspecto humano de las cosas. Los pactos, el lado divino de las cosas, deben recibir mayor énfasis si uno desea hacer justicia a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Es importante conocer todo eso. También es importante tener en cuenta que no debe pensarse que los pactos bíblicos incondicionales son acuerdos como los elaborados por las naciones en el ámbito político-diplomático. No, hermanos, no es igual. Estos acuerdos son humanos, son fraguados después de interminables discusiones. Eso no es la manera como Dios establece sus pactos. Es diferente. El hombre nunca se puede comparar al Dios divino. El hombre no tiene ni siquiera la fortaleza ni la capacidad de los méritos para argumentar a Dios. No lo tiene.
Dios es poseedor de todas las opciones y las fortalezas, y Él está obligado a pactar con el hombre. Dios tiene absoluto control de todas las cosas. No adoramos nosotros a un Dios débil, sino a un Dios poderoso, al supremo Dios creador del cielo y tierra. Hermanos, los pactos representan la condescendencia misericordiosa de Dios soberano sobre sus criaturas indefensas. En resumen, el pacto con Noé claramente tiene un alcance universal. Al igual que al mandato de la creación, pacto de Noé, que era de reiteración del mandato de la creación con las enmiendas necesarias. Hay que poner en claro las características centrales de la relación de Dios con la humanidad en general, como también los privilegios y las responsabilidades que todavía persisten a pesar de la caída. De modo que Dios estableció, sí hermanos, Dios estableció autoridad en la tierra según el diseño de su creación original en el Edén. Sigue, no cambia, porque aunque el diablo se levante para destruir la obra de Dios, Dios es Dios sobre todas las cosas. Él es el supremo, el soberano Dios. Y no hay diablo inmundo que se oponga a las cosas de mi Creador. Ahora observe usted, cuando estudiamos nosotros el capítulo 9 del 1 al 3, hay un mandato que se le está dando a Noé. Mire lo que nos dice la palabra. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo, apunte estas dos palabras, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueva sobre la tierra y con todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. De modo que lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os he dado todo. Ahora vamos a desglosarlo. Este capítulo 9 en particular comienza con lo que al parecer es una renovación del mandato cultural dado por Dios en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Usted se acuerda, si no, revise una de mis clases con lo que Dios le dijo a Adán en el capítulo 1, versículo 26 al 28. Si bien el mandato dado a Noé se asemeja, no es igual, se asemeja mucho a lo que Dios le dijo a Adán, al principio hubo cambios. Sí, hermano, hubo cambios. ¿Cuál? El pecado. El pecado va a estar presente. Y aunque el hombre sigue siendo a la imagen de Dios, de acuerdo a Génesis capítulo 9, 6, y continúa como administrador y la creación, su dominio sufre temor, sufre terror y sufre violencia. Capítulo 9, versículo 2, y también vaya hasta el 9, 6. También su dieta cambia. Todo lo que se mueve y vive, dice la palabra, será para mantenimiento, lo dice en el capítulo 9:3. Ahora observe esto. Dios le permite al hombre comer carne de animales, pero sin sangre. ¿Por qué? Porque la sangre representa la vida. Pero hay varios aspectos del pacto hecho por Dios con Noé que deben observarse con mucha atención.
además de los que ya se han señalado. Vamos a observar cada uno de esto que es mandado. Nosotros debemos recordar que una de las primeras intenciones de Dios era preservar la vida. Sí, la vida en la tierra. Todos los animales están con cada uno de nosotros. Estos van a estar en la tierra, se van a multiplicar en la tierra, pero observemos esto. ¿Cómo puede observarse uno de los propósitos de Dios, que era perseverar la vida en la tierra, de acuerdo a Génesis capítulo 6, versículos 18 y 19? Por tal motivo, hermanos, ese era uno de los propósitos del pacto establecido con Noé. Otro propósito del pacto con Noé es la promesa de Dios de establecer una regularidad en la vida en la tierra. Vea Génesis capítulo 8, versículos 21 y 22. Hay un orden en el universo. Ya está establecido en el planeta Tierra. Ese orden ha sido establecido por Dios y permanecerá hasta el fin de los siglos. El universo es ordenado, confiable y funciona con perfecta regularidad. Ahora, eso permite a la comunidad científica, que puede enviar naves espaciales y saber con relativa exactitud cuándo y dónde se ha de llegar. Eso sería imposible si el universo carecería de orden. Pero como ya hay orden, el científico va y lo estudia. Sin embargo, las Sagradas Escrituras afirman que hay un orden en un propósito que es cosmológico. Eso obviamente es posible porque hay no solo un diseño, sino un diseñador que no ha omitido ningún detalle en su magnífica obra. Él es mi creador, el creador del cielo, del universo. De él hablo. Cuando observamos el capítulo 9, versículo 1 y el 9:7, el Señor ordena a Noé y a sus hijos que fructifiquen y multipliquen y llenar la tierra. Ahora, veamos esto. Es decir, tener familia, procrear en abundancia. Ese es el tercer aspecto. Entiéndalo bien. Este es el tercer aspecto del pacto de Dios con Noé. Porque ese mandato, si el hombre es tan pecador, esa pregunta, ¿por qué ese mandato si el hombre es pecador? ¿Por qué? Por supuesto, hermano, que los hombres son una forma pecaminosa. Es notable, es innegable. Pero el propósito de Dios es proveer un Salvador para el hombre. Y el medio por el cual Dios cumple ese propósito es a través de la procreación de la humanidad. Ahora, escuche esto. Fue así que en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Para qué? A fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Para eso lo mandó. Vea Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Ahora, hermanos, después del diluvio, la población mundial quedó reducida solamente a 8 personas. Ahora, la orden divina de fructificar y multiplicar, dada en el Génesis 1:28, se repite, pero que el propósito original de Dios se cumpla. En el primer caso, cuando se le dijo a Adán, el diablo
entró y ensució todo. Ahora se le encarga a Noé, porque Dios va a seguir con su plan. Ahora, hermanos, es muy probable de que la razón de no incluir la orden de sujetar y enseñorear sobre la tierra se debiera a la capacidad, sí, a la capacidad, hermanos, de hacerlo. El pecado, aquí entra en juego, seguramente había debilitado al hombre hasta el punto de hacerlo perder la posibilidad de gobernar la tierra adecuadamente. El gobierno perfecto de la tierra lo hará el Mesías, el postrer Adán, el hombre perfecto. Todos los habitantes de la tierra se postrarán delante de él. Todas las naciones le van a servir. Lo menciona el Salmo 72:11. Él es el que vendrá y su venida se acerca. Él va a venir. Él va a venir. No tiene excusa de que no lo sabe. Vemos Génesis capítulo 9, versículo 2. Dice así: el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y ave de los cielos, en que todo se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Vamos a explicarlo un poco esto. Este es el cuarto aspecto. Tiene 5, pero voy a mencionar el cuarto aspecto del pacto de Dios. Este es un pacto que lo está haciendo con Noé, que incluye el temor y el miedo. Acá hay 2 puntos que ver. El miedo de los animales de la creación hacia el hombre, como base del gobierno humano sobre todo lo que Dios ha creado. Hermanos, el hombre ocupa la posición de un verdadero gobernador de Dios en la tierra. Pero al parecer, los animales domésticos son excluidos de ese temor divinamente otorgado. No obstante, debe recordar usted la supremacía otorgada al hombre sobre el mundo animal. Fue expresado aún más enfáticamente que en Génesis capítulo 1, del 26 al 28. ¿Por qué, hermanos? Porque la entrada del pecado debilitó grandemente al hombre. Pero antes de la entrada del pecado, el mundo animal estaba voluntariamente sujeto al hombre. Pero después de la caída, Dios tuvo que imponer que todo animal sosteniese temor y miedo del hombre. El terror de los animales en la presencia del hombre es otra de las maneras como recuerda Dios al hombre y a su pecado. Y cómo ha empañado aquella imagen de Dios en la cual fue creado. Porque hemos sido creados a imagen de Dios. Veamos Génesis 9:4, que nos dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes, os he dado todo. Es interesante este punto. Al principio solamente eran nada más que plantas verdes, pero esta vez la dieta cambia. Este es el quinto aspecto del pacto, que lo hizo con Noé, que incluye los animales para la vida del hombre. Ese va a ser su sustento. Observe, hermanos, que el hombre recibe permiso de Dios para comer también carne de animal. Antes eran vegetales, frutas. Ahora se incluye en su dieta carne de animal. Ahora, entienda esto. La vida humana
se nutre por medio de la muerte de otros. Pues la muerte de los animales del campo sustenta al hombre para que coma carne. Pero más que nada, la vida del hombre de la muerte es el Cordero de Dios. Es Jesucristo, es el Mesías. Él es el verdadero alimento para todo el que cree en Él, de todo corazón. El que tiene vida eterna. Él es, hermanos, Cristo es el sacrificio final, total, perfecto para la salvación de los pecadores, para la vida física. El hombre puede comer de todo, pero para la vida espiritual, solo Cristo es necesario y suficiente. En Él tenemos salvación. En Él tenemos vida eterna. Hermanos, es necesario que tenga temor ante la presencia de Dios, porque el fin se va acercando. Bendiciones.